Muy buenos días para todos. Bueno, hoy tenemos el privilegio, gracias a Dios, después de ese susto de esta mañana, tenemos el privilegio de darle a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo donde venimos a alabar a Dios con todo nuestro ser, como dice el mandamiento, a honrarlo, a amarlo con todo el corazón, la mente y todo nuestro ser. Eh, Tengo una pregunta. ¿A qué venimos especialmente nosotros los domingos o cuando nos reunimos como familia de Dios? Venimos especialmente a escuchar de su palabra, ¿cierto? A escuchar. Y quiero compartirles una escritura que está en Mateo 7:24 y dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba bien cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Como decía, venimos a oír, a escuchar a nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios o Dios mismo, en este caso Jesús, nos recomienda que debemos escuchar y poner en práctica lo que escuchamos. De eso se trata nuestra vida y lo que Dios dice y tiene para nosotros. Bueno, entonces el ánimo para todos y cada uno de ustedes es a prestar atención, a concentrarnos con todo nuestro corazón y todo nuestro ser para alabar a Dios primeramente y luego para escuchar ese mensaje que nos tiene a través de Leo en el día de hoy. Entonces, sean todos bienvenidos y lo dejo con mi esposa. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer poderlos tener aquí. Gracias porque Dios es quien pone los buenos deseos en el corazón del hombre. Y hoy Dios puso el deseo en ustedes de venir a escucharlo a Él. Y así como Dios nos habla en su palabra, Jeremías 15:19 dice, entonces el Señor me contestó, me respondió. Y esta palabra es para ti. Si regresas a mí, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor, te restauraré y te recibiré y podrás servirme. Si evitas hablar por hablar o puedas decir palabras, dice, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar realmente lo que vale la pena, en vez de palabras despreciables o sin sentido, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no te dejes que ellos influyan en ti. Es increíble cuando Dios nos da esto, su palabra, para escucharlo. Y me impactaba muchísimo esta palabra porque Dios todo el tiempo está deseoso de atraernos, vuelvan a mí, yo restauraré sus vidas. Y es un llamado, como el llamado de atención de hoy con el temblor, quienes lo pudimos sentir, de ir de rodillas a Él, pedirle perdón, arrepentirnos de lo que hemos hecho, aún de lo que ni siquiera hemos dicho, pero lo hemos pensado. Dios nos está llamando. Atendamos su llamado. Gracias. Bienvenido. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Padre Celestial, nuevamente quiero saludarte y darte gracias, Señor, por este nuevo día, Dios.
como te digo, la oportunidad de vida que nos das a todos y cada uno de los que estamos acá y a mucha otra gente, Señor, en el mundo entero. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, compasión, amor y gracias. Y gracia que derramas sobre cada uno de nosotros cada día, Señor. Gracias por este tiempo, por disponer y por poner en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, el deseo de venir a reunirnos, a confraternizar y a deleitarnos, Dios, con lo que tú nos tienes preparado el día de hoy. Ponemos en tus manos este tiempo, Dios, que seas tú el que nos dirijas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias de nuevo, en nombre de Cristo Jesús te damos por todo. Amén. Buen día para todos. Bueno, ahora la parte también sabrosa de venir a disfrutar de la palabra del Señor, que es la alabanza. Entonces nos disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para cantarle, sobre todo con el corazón, no con nuestras cuerdas vocales como lo hacemos, que muchos pensamos, sino con el corazón, que ese sentimiento, esa alabanza sea para nuestro Dios. La gloria es para nuestro Padre. Y vamos a empezar con una linda canción que es el Salmo 18, que está basado pues precisamente en la cita bíblica del Salmo 18, que nos dice que mi Señor es mi fuerza, mi escudo, mi protección. Ese es nuestro Padre amado, quien nos tiene hoy con vida acá, de pie, disfrutando de todo esto y pudiéndolo alabar, glorificando a nuestro Padre, porque la gloria es para nuestro Señor. Entonces, con entusiasmo y alegría, por favor, Salmo 18. Señor
Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente alabanza, también dedicada para nuestro Dios, como todas las alabanzas. Vivir para ti. Exacto, muy bien. Muy linda esa canción. ¿Y nosotros qué hacemos? Vivimos por Dios, vivimos para Dios, porque Él nos ha dado todo, Él es nuestro Padre, nuestro Señor, y gracias a Él tenemos la vida eterna. Él pagó ese precio por nosotros, Jesús pagó ese precio por nosotros. Entonces, ¿qué mayor agradecimientos podemos nosotros demostrarle a nuestro Padre, sino cantarle, alabarlo con el corazón y con nuestro propio espíritu, sintiendo que es para Él, sabiendo cada palabra, qué es lo que está diciendo y saber que nosotros la estamos viviendo? Eso es lo bonito de decir, vivimos para ti, nuestro Padre amado. 1, 2, 3 y 4. Enseñado tantas cosas, me has perdonado tantas veces, me has escogido entre tanta gente para vivir junto a ti. Me has sacado de una oscuridad total y me has mostrado una luz maravillosa. Me has adoptado como un hijo más y no sé cómo darte gracias. No quiero volver allí, no quiero. Yo quiero vivir para ti y por ti. No quiero volver allí, no, 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 no quiero. Yo quiero vivir para ti y por ti. Me has enseñado tantas cosas, me has perdonado tantas veces, me has escogido entre tanta gente para vivir junto a ti. Me has sacado de una oscuridad total y me has mostrado una luz maravillosa. Me has adoptado como un hijo más y no sé cómo darte gracias. No quiero volver allí, no quiero. Yo quiero vivir para ti y por ti. No quiero volver allí, no, 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 no quiero. Yo quiero vivir para ti y por ti.
Bueno, me imagino que nos sentimos alegres, entusiastas y más que una canción de esas tan hermosas de lo que habla de nuestro Dios, de nuestro Padre hermoso. Bueno, ahora para seguir, estamos acá reunidos como familia de Dios, somos su familia. Entonces, como familia de Dios, nos unimos en un solo corazón para cantarle a nuestro Padre, para aprender de Él y decir que nuestro Señor es nuestro Dios, nuestro Salvador. Vivimos unidos todos como hermanos en una sola relación, en la relación que nos llama ¿a qué? A compartir con ese Padre, con el Padre que nos ama tanto. Esa es la relación que debemos tener nosotros, una común comunión con Él. Entonces, para seguir alabando a nuestro Padre, vamos a cantarle Familia de Dios. Vamos, con entusiasmo, por favor, esas manos. 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios, porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, porque fuimos libertados. Estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Con gratitud, Unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios, porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, con gratitud, con gratitud, con gratitud, con gratitud. Y ahora, para terminar este momento de alabanzas, ese momento tan hermoso para mi Dios, título, ¿qué sería de mí? La pregunta es, ¿qué sería de cada uno de nosotros si Dios no estuviera en nuestras vidas? Si Dios no nos hubiese hecho parte de su familia, ¿qué sería de nosotros? Y esa es la pregunta que yo me hago, ¿qué sería de mí si mi Dios no me hubiera rescatado? ¿Dónde estaría hoy? Lamentablemente podría decir que estaría perdido. Pero hoy, como estoy, y cada uno estamos de nosotros con nuestro Dios, estamos siendo sus hijos, estamos buscando ser sus hijos para muchos. Entonces, con alegría y con amor, vamos a cantarle a nuestro Señor, ¿qué sería de mí? 1, 2, 3 y 4.
Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. De verdad que es un privilegio compartirles nuevamente como tal todo el tema de la predicación, escuchar estas alabanzas, realmente que es un privilegio pues que Dios nos da. Cada domingo el estar acá reunidos, poder buscar de Él cada día es un privilegio. Pues quiero que me acompañen en una oración para iniciar como tal con este tiempo y pues la palabra de Dios, que sea Él el que nos guíe, el que nos oriente a través de su palabra. ¿Listo? Bueno, Señor y Dios, quiero pedirte, Señor, que seas tú ayudándome, direccionándome, Señor, dándome la sabiduría y el entendimiento, Dios, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Dios, que me uses como ese instrumento tuyo, Dios, a través de mi voz, Señor, que seas que yo sea ese parlante, Dios, por el cual tú puedas decir y hablar de tu palabra como tú deseas. No mi voluntad ni mi naturaleza, Señor, sino que sea tu espíritu a través de mi Padre amado. Te ruego y te pido que obres grandemente, que la palabra sea llegando a nuestros corazones, Dios, y que seas tú, Dios, transmitiéndonos lo que deseas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy se llama calma. Jesús tiene el control de la tormenta, no dudes. ¿Alguien le ha temido a las tormentas? De pronto, de casualidad, cuando éramos niños, cuando eran los temblores, sí, hoy estuvieron por ahí, pero no lo escuché, pero sí me dijeron. Bueno, es parecido. Siempre normalmente cuando sabemos que pues acá, gracias a Dios, en Colombia, pues no vivimos esos dilemas de esas tormentas fuertes, tornados, pero cuando hay una tormenta que uno ve que los árboles, por lo menos yo donde vivo, que los árboles se mueven así, que uno ve como que, uy, es algo que como que asusta, como que da miedo y uno dice, wow, o sea, es fuerte. Y hoy quiero traerles dos historias que tratan sobre tormentas. Y Dios me mostraba a través de estas escrituras, estas dos historias que hablan sobre tormentas, cómo debemos actuar o cómo quiere Él que actuemos en medio de esas tormentas. Entonces, quiero que me acompañen a Mateo 14, 23, 32, donde están los discípulos en la barca. Y dice así: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Está hablando de Jesús. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Pensaba en esta escena de los discípulos y Jesús y la barca, y yo decía, claro, o sea,
ellos estaban luchando ahí con sus fuerzas para que las olas no los hundieran, porque dice que ellos se fueron. Anteriormente Jesús pues los despide y les dice váyanse, y dice la escritura que Jesús subió a las colinas a orar. O sea, ellos se fueron solos sin Jesús. Jesús estaba orando. Y ellos estaban en esa tormenta y dice que en esos momentos, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Ustedes se imaginan, si es a veces temeroso uno estar en tierra firme y venga una tormenta, ahora imagínense en un barco, que uno está y que sabe que las olas del mar empiezan a levantarse. O sea, eso tiene que ser terrible. No lo he vivido, pero creo que es así. Tiene que ser muy fuerte. Pero dice la escritura que ellos estaban luchando, dice que estaban luchando contra las grandes olas que se habían levantado. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acerca. Imagínense, tras de que estaban con el tema de la tormenta, luchando para aquí y para allá, tratando de no hundirse, sacando agua, recojan velas y haciendo todo lo posible para no hundirse, y allá al fondo, en medio del viento, ven a un hombre que viene caminando sobre el agua. Claro, esos discípulos, como dice la misma escritura, se aterraron y dice, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Yo me imagino esa escena y yo digo, claro, o sea, ¿a quién o quién? ¿Qué va a pensar uno en medio de esa tormenta y en medio de esa situación que va a aparecer alguien caminando sobre el agua? O sea, yo creo que uno dice, a nadie se le ocurre eso. Pero bueno, así es Jesús. Dice que Jesús se acercó a ellos a eso de las 3 de la madrugada. Se acercó a mirar y ellos gritaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y de una vez ellos pusieron toda su atención en él. Pero bueno, como siempre, no falta el aguerrido en el grupito. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, si eres tú, dime que vaya, iré caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, claro, Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Ay, Dios mío. Pensaba yo en esta escena y yo decía, o sea, Pedro siempre ha sido muy aguerrido en el tema de lo que vemos nosotros en los libros de los evangelios. Siempre era como el que más decía a toda hora, no, Señor, yo tal cosa, no, Señor. Pero veo en esta escritura cómo le dice a Jesús y le dice, Señor, si eres tú, ven, yo voy camino sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y él caminó sobre el agua. Pero dice la escritura que se aterrorizó al ver las olas y el viento tan fuerte y comenzó a hundirse. Pensaba en esto y sé que es duro y es difícil y que a veces en muchas situaciones o en las tormentas que estamos nosotros, no como estas, que es una tormenta real, sino más bien en una tormenta de dificultad, en una tormenta de una situación difícil, en una tormenta de problemas financieros, problemas económicos, una enfermedad. Esas tormentas que a veces quieren distraernos, que quieren hacernos desenfocar de quién es Jesús, de quién es Dios. Esas tormentas a veces, como lo dice la misma escritura, esos vientos tan fuertes y esas olas tan grandes, que son situaciones y cosas que se presentan en el día a día, que a veces nos golpean fuerte, pues nos quieren distraer, nos quieren desenfocar de lo que Cristo o de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y todas esas situaciones llegan cuando uno menos se lo espera. Porque el cambio climático es así. Hoy estamos, ahorita puede haber sol,
puede haber calma, tranquilidad, pero de un momento a otro puede llegar una tormenta. Así es nuestras vidas a veces. Nuestras vidas a veces las vemos bien, todo marcha bien, como primavera, florecen las flores, los árboles, pero de un momento a otro puede haber algo que cambia todo. Y puede ser una tormenta, una enfermedad, como les digo, un problema financiero, un problema económico, una situación difícil que vivamos y que estemos ahí. Pero mirando esta escritura, lo único que veo es cómo a veces Jesús quiere que nos enfoquemos a través de Él. Que dejemos de estar mirando los vientos y las olas tan fuertes que a veces nos golpean. Porque Él puede hacer cosas imposibles, posibles en nuestras vidas. Y veía a Pedro cómo estaba y cómo le pidió, caminó, porque caminó hacia... Yo me metía en la situación y decía, este hombre tuvo el valor y tuvo el momento de caminar sobre el agua. No dice la escritura cuánto caminó, cuántos metros, pero lo pudo hacer. Pudo sentir ese poder, pudo sentir ese privilegio. Pero Pedro se desenfocó de Jesús. Dejó de mirar a Jesús y miró el viento, miró las olas y perdió la fe. Perdió la mirada en Cristo y se empezó a hundir. A veces pasa, a veces nos sucede que nosotros nos desenfocamos cuando llegan esas situaciones. Ponemos la mirada en la situación, en el problema, en la dificultad o en esas cosas que nos distraen y perdemos la mirada hacia Cristo. Y esas olas y esos vientos o esas situaciones nos hacen dudar, nos hacen dejar de creer en Jesús, porque nos distraemos y ponemos nuestra mirada en las situaciones, en las cosas que están sucediendo y en las cosas que están pasando. Y pensaba en esta escritura y veía, si dudó Pedro, que venían de un milagro. Antes de estos versículos dice la escritura que ellos venían de alimentar a 5,000 personas. Jesús había alimentado 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Pedro por eso tuvo las agallas de decir, Señor, si eres tú, ve y dime porque sé que lo voy a lograr, voy a caminar, ¿cierto? Y él vio y sabía el poder que tenía Jesús. Pero aún en medio de esa situación, sabiendo quién era Jesús y cómo había acabado de alimentar en el día a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 pescados, se desenfocó, dudó y empezó a hundirse. Imagínense ahora nosotros. A veces pasa y a veces sucede, no lo tenemos y no hemos visto un milagro de esa magnitud, pero sabemos que Cristo ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, que nos ha sacado de situaciones difíciles de nuestras vidas, que ha sacado y que ha hecho milagros en muchas personas que están a nuestro alrededor. Y a veces llega una tormenta de estas y queremos desenfocarnos. Perdemos la fe y perdemos el control. Y a veces empezamos a hundirnos, poco a poco empezamos a hundirnos. Pero Cristo quiere que lo miremos a Él, que nos enfoquemos en Él, que busquemos de Él, porque Pedro lo hizo. Pedro se enfocó, miró a Jesús y caminó, pero luego perdió de vista a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a gritar, Señor, sálvame. Después de haber caminado en el agua unos metros y al mirar el viento y las olas, empezó a dudar. Y ya empezó a decir, Señor, sálvame que me estoy hundiendo, me estoy ahogando. A veces nos puede pasar a nosotros. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de las situaciones que vivimos y las cosas que pasamos.
Y Él lo que quiere es que nos enfoquemos en Él, porque Él tiene el poder para hacer muchas cosas posibles en nuestras vidas. Él quiere que nosotros miremos en Él y que cada día pongamos nuestra mirada en Él para poder seguir cada día adelante, aún en medio de las olas, en medio del viento y la tempestad, mirando a Jesús, vamos a salir adelante. Vamos a salir de la situación. Y aún así como ellos que estuvieron ahí y no salieron, Jesús siempre estuvo allí. Porque ¿qué hizo cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame que me estoy ahogando? De una vez le extendió la mano y lo agarró. No lo dejó esperar 5 minutos. Yo hubiera dicho, oh, pero Pedro, caminaste sobre el agua un tiempito y ahora te vas a hundir y empieza, Señor, no, toma tantico agua para que aprendas. Bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Jesús no es así. Jesús, de una vez, inmediatamente, dice la Escritura, Jesús extendió la mano, lo agarró y lo sacó. Impresionante. De verdad que el amor y la paciencia que Jesús tiene o que Dios tiene hacia nosotros es tan grande que muchas veces, aunque nosotros nos desenfoquemos y lo perdamos de vista, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está atento a escucharnos. Cuando nos volvemos y nos enfocamos en Él, cuando ponemos nuestra mirada en Él. Jesús siempre va a estar ahí, atento, a escucharnos, a decir, tranquilo, aquí estoy, porque de inmediato dice que lo cogió, extendió su mano, lo agarró y lo sacó. Simplemente, ¿qué le dijo? ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? A veces nos pasa. Yo creo que Pedro diría, Señor, en ese momento, Señor, perdóname, porque me puse a mirar las olas y los vientos. Perdóname porque lo logré, caminé, pero te perdí de vista. Y por eso me hundí. A veces nos sucede a nosotros. A veces estamos en las situaciones y no miramos a Jesús, sino miramos otras cosas. Ponemos nuestra mirada en otras cosas, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Luchamos como estaban luchando los discípulos, con sus fuerzas. Y mientras ellos estaban luchando con sus fuerzas, ¿qué estaba haciendo? El barco estaba para lado y lado y no sabían ni para dónde iban en medio de la tormenta. Pero por eso Jesús les dijo, tranquilos, yo estoy aquí. Así es Jesús, así es Dios. Cuando Él llega a nuestras vidas y nosotros ponemos nuestra mirada en Él, le dice a uno, tranquilo, estoy aquí. No quiere decir que no vayan a haber tormentas, no quiere decir que no van a haber situaciones, siempre las van a haber, pero con Jesús es más fácil. Y así le dijo. Entonces, eso nos pasa a nosotros. A veces yo creo que estamos en la dificultad y estamos en la situación y hacemos más grande el problema y la situación que Dios. Porque Pedro estaba andando sobre el agua y estaba haciendo algo que nunca un ser humano había hecho. Y lo estaba viviendo porque lo vivió, pero se distrajo. El miedo, el temor, las olas, lo distrajo. A veces nos pasa a nosotros. El temor, el miedo de las situaciones nos hacen dudar, nos hacen olvidar quién es Jesús. ¿Quién es Dios? ¿De dónde nos sacó? ¿Qué ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo nos ha transformado? ¿Cómo ha cambiado nuestra mente? ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de vivir? Se nos olvida que estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que convirtió 5 panes y 2 pescados y los multiplicó para alimentar a 5,000 personas. Ese mismo Jesús de esa época es al que nosotros hoy en día seguimos.
es al mismo Jesús que le servimos y que cada día tratamos de buscar y de asemejarnos para ser como Él. Ese Cristo que murió por nosotros en la cruz, ese hombre que se sacrificó por nuestros pecados. Ese hombre es al que seguimos y es el que está ahí siempre dispuesto a extendernos la mano y a decirnos, tranquilo, aquí estoy. Pero lo único que quiero es que no dudes de mí, que no tengas tan poca fe, porque yo tengo el control, porque yo puedo hacer algo imposible en tu vida. Dios quiere que nos centremos y nos enfoquemos en Él, porque Él quiere que pongamos nuestra mirada en Él y que estemos aún en medio de la tormenta, tranquilos. Aún en medio de la tormenta, tengamos paz. Porque dice la Escritura que cuando Él llegó a la barca, ¿qué sucedió? Dice que cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Cristo no estaba con ellos en el momento de la situación. Cristo no estaba con ellos cuando estaban viviendo la tormenta. Pero dice que cuando subió a la barca con ellos, de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Así es Cristo. En medio de la tormenta, así como aparece de repente la tormenta y el cambio climático, así también aparece Cristo en nuestras vidas, de repente. En esas tormentas y en esas dificultades y en esas situaciones difíciles que vivimos, muchas veces son las que nos llevan también a veces a buscar de Cristo. Y ahí aparece Cristo, a extendernos la mano y decirnos, tranquilo, yo estoy aquí. Pero no dudes de mí. No tengas tan poca fe, porque yo estoy aquí. Yo tengo el control. Pensaba y decía yo, si Cristo calma los vientos y los mares, ¿cómo no vas a ver si la misma Escritura dice que Él sabe y conoce nuestras necesidades? Día a día las conoce. Pero a veces nosotros cuando tenemos esas situaciones se nos olvida quién es Cristo. El poder que tiene Cristo para hacer cosas en nuestras vidas, ayudarnos en medio de la situación. De verdad que yo pensaba y yo decía, wow, impresionante. Perdóname, Señor, aún, porque a veces soy así. Porque a veces dudo de ti. A veces esos vientos y esas olas y esas cosas del mundo, esas distracciones del mundo y esas dificultades, enfermedades, nos quieren distraer. Pero Cristo está diciendo, hey, que eso no te distraiga, que eso no te desenfoque. Pon la mirada en mí y un día llegará la calma. Así como llegó la calma cuando Él subió a la barca, así llegará, o así ha llegado a mi vida cuando he estado en situaciones difíciles. Pero Dios quiere que pongamos nuestra fe y nuestra mirada en Él. Porque Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Porque Él conoce nuestras necesidades. Porque Él conoce nuestros problemas y dificultades. Él sí lo sabe todo. Nosotros podemos vivir el hoy, el ahorita, lo que estamos haciendo, pero no sabemos qué va a pasar en una hora. Él sí tiene el control. Entonces, mirar y ver cómo Dios quiere que nosotros vivamos, que así como sus discípulos, así como Pedro también fue tan aguerrido y hizo todas estas cosas, pues a veces nosotros también somos así. A veces tomamos decisiones y a veces decimos, bueno, voy a hacerlo por fe. Y caminamos en fe. Pero cuando estamos caminando en fe, vienen las olas, vienen los vientos, viene la tormenta y vuelve y como que nos desenfoca y empezamos a hundirnos. Cuando ya estábamos ahí. Pero aún Jesús dice, no importa, no pasa nada. Tranquilo, yo estoy acá. Te extiendo la mano y te saco de ahí. Llega la calma. Vamos a ver la otra escena que les decía,
donde nuevamente una tormenta los hace dudar y les hace sentir miedo a los discípulos. Vamos a Marcos 4, versículo 37 y 41. Dice así la escritura: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Imagínense esa otra escena. Los discípulos con Jesús en una tormenta igual, yo creo. Y Jesús en el barco, relajado, dormido, dice que estaba con una almohada. Y ellos luchando con sus propias fuerzas para no hundirse. Dicen que estaban sacando el agua del barco para no ahogarse. Y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Jesús relajado, porque él conoce pasado, presente y futuro. Y los discípulos, sabiendo que estaban con Jesús, estaban preocupados y mirando el viento, la ola y la tormenta, y el agua los tenía ahí casi. Dice, o sea, yo decía, los discípulos lo despertaron y miren la manera como lo despiertan. No, Señor, no, acá veo que en la escritura resaltan bien la esta que dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. O sea, era tanta la preocupación que ellos tenían y tanto el enfoque en la tormenta y la dificultad que lo gritaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Uy, yo me imagino a Jesús cuando fueron y lo despertaron de esa manera. No sé, la escritura no lo dice, pero creo que Jesús diría: ¿y estos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están actuando así si yo estoy aquí con ellos? Si yo, que soy el maestro, estoy dormido, tranquilo, relajado, es porque sabía que el barco no se iba a hundir. Es porque sabía que ahogados no iban a morir. Entonces, él sabía. Y ellos llegaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa? Y de verdad, no sé cómo saldría Jesús de esto, porque dice que salió y el viento, reprendió el viento y las olas. La tormenta se calmó. Así es Cristo. A veces yo creo que nosotros estamos en situaciones complejas y dificultades, pero así es Cristo. Solamente dice: calma, silencio, cálmense. Así les dijo a las olas y las olas se calmaron. Así le dijo a los vientos y todo estuvo en calma. Porque Cristo quiere que no miremos esas situaciones o nos desenfoquemos en las situaciones, sino que vivamos pensando y enfocados en Él. Porque Él tiene el control. Porque Él es un Dios que todo lo puede. Y es lo que veía y es lo que decía. Yo creo que Jesús diría: ¿qué le pasa a estas personas? ¿Qué le pasa a estos muchachos? Yo creo que les dijo. Por eso les dijo al final, por eso les preguntó. Por eso les dijo. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Y a veces nos sucede a nosotros. ¿Por qué tememos? Si Cristo
está con nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos estar confiadamente en Él, no debemos temer, porque es que Cristo está con nosotros. Pensaba y yo decía, a veces las cosas de este mundo nos distraen y nos quieren dejar de que nosotros dejemos de estar confiando en Cristo y pongamos la confianza en otras cosas, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias economías, en nuestra propia economía. Porque quien cuando tiene platica en la cuenta está bien, que hay una solvencia, está relajado, porque hay números en la cuenta, pero cuando la cuenta queda en ceros y hay situaciones, ¡ay, Dios mío! Ahí es donde uno empieza a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero Cristo dice, tranquilos, pongan la mirada en que yo tengo el control. Y por eso le preguntó a los discípulos, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan de mí? ¿Por qué todavía no tienen fe? Y yo decía, a veces nos pasa que decimos tener fe, pero cuando llega la situación es donde nos damos cuenta que realmente no tenemos fe o hay muy poca fe en Cristo. Porque a veces pasa y sucede que es fácil decirle a una persona, tranquilo hermano, vaya que tranquilo que esta situación, pero cuando uno la está viviendo en los propios zapatos de uno dice, wow, ahora entiendo por lo que estaba pasando, ahora entiendo por lo que estaba viviendo. Pero cuando uno vive y cree y confía en Cristo, Cristo nos da la salida, Cristo nos da la solución, nos da paz en medio de la tormenta, nos da tranquilidad en medio de la tormenta. Tranquilos, porque Él ya conoce lo que va a suceder en nuestras vidas. No dejemos que las tormentas y las situaciones del día a día nos desenfoquen de Jesús, nos desenfoquen de Dios, porque es que eso es lo que quiere, que nos distraigamos de Cristo y pongamos nuestra mirada en este mundo, en todas las cosas que pasan, en todas las cosas que se viven, día a día constantemente. Cristo quiere que pongamos nuestra mirada en Él y confiemos plenamente en Él. Que nuestra fe sea como la que cada día estemos ahí enfocados, como Pedro, en ese momento que tuvo tanta fe, que caminó sobre las aguas. Así quiere que Cristo, que vivamos, que cada día sigamos confiando en Él, poniendo nuestra mirada en Él y que vivamos con la fe que Él quiere. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice la Escritura, que le diría a esta montaña que se haga hacia el otro lado y así será. Y yo decía, uy, un granito de mostaza es algo mínimo. O sea, qué fe, qué tan poca fe a veces uno tiene. Qué tan poca fe a veces uno realmente tiene de Dios. Pero Dios no nos vino a decir, ni a juzgar, ni a decirnos, no, como ya no crees o porque dudaste en este momento y en esta situación, no te voy a ayudar. No, simplemente Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Siempre va a estar dispuesto a estar en la situación con nosotros y a traer calma, a traer paz y tranquilidad, así como lo hizo con ellos. Y a veces nos deja así como lo hizo con los discípulos. Nos deja completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Y así lo he visto yo en mi vida. Ha hecho cosas impresionantes en mi vida que yo digo, wow, Dios tiene poder. Como dicen por ahí, a veces decían y escuchaba tanto un dicho en mi antigua vida que me decía todo el mundo, palo que nace torcido, ninguno lo endereza. Hoy en mi vida digo, ese dicho no existe si pongo mi mirada en Cristo. Porque Cristo enderezó ese camino que estaba torcido, ese
árbol que estaba torcido, lo enderezó para el bien y la gloria de Él. O sea que todas las cosas, a veces el mundo y las situaciones y todo lo que se nos viene encima, quieren mostrarnos otra cosa, pero Cristo lo puede todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún las situaciones difíciles, aún las situaciones que muchas veces se nos salen de las manos y que creemos que no hay salida, que no hay control. Y ya para terminar, quería compartirles este salmo. El Salmo 107, versículo 28 y 29, dice así. Aquí está hablando David en una situación compleja y difícil, y esta escritura se asimila tanto a lo que estaban viviendo los discípulos, que dice en el versículo 28 y 29, socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Cristo simplemente está esperando que digamos así, socorro, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo. Con mis fuerzas no soy capaz. Socorro, Señor, aquí estoy. Ayúdame porque no tengo el control de todas las situaciones. Por más de que queramos nosotros tener el control de las cosas, no va a ser así. Algo se nos sale de las manos. Y pasa, sucede en nuestras vidas. O a mí me ha sucedido, a veces veo que todo va marchando bien y todo va pum, 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 pero llega un momento de que ¡puf!, todo se espapalla y empieza a salirse el control. Porque no tengo el control de todo. Y Cristo lo único que quiere es que digamos, Señor, ayúdame, socorro, Señor. Dice acá, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Si estás pasando por una dificultad, por una aflicción o por una situación cualquiera, Jesús lo único que espera es que clames a Él, que le digas, Señor, heme aquí, aquí estoy, dispuesto a amarte, a honrarte, a glorificarte y a seguirte, independientemente de lo que suceda. Porque Cristo quiere que le entreguemos nuestro corazón, quiere que pongamos nuestra mirada en Él y que nuestra fe esté puesta en Él. Y de lo demás, Él se encarga. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Así pasa. Va a llegar un momento en que todo va a estar en calma. Porque así pasa. Después de toda tormenta, viene la calma. Siempre es así. Después de toda tormenta, viene la calma. La cuestión es, en medio de la tormenta, ¿con quién vamos a estar? ¿Con Cristo o luchando con nuestras fuerzas? Porque a veces después de la tormenta, pues queda el desorden, las situaciones, las cosas y todo lo que hay. Pero si estoy con Cristo, después de la tormenta va a venir la calma, aún en medio de la dificultad, aún de lo que haya sucedido en medio de esa tormenta. Por eso Cristo quiere que, y hoy vuelve y nos dice, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? No dudes de mí, ten calma. Por eso la escritura, por eso el título de la predicación se llama Calma. Jesús tiene el control de la tormenta. No dudes realmente del poder de Cristo. Ten calma porque en medio de la tormenta, Cristo tiene el poder para hacer cosas impresionantes en nuestras vidas. Eso era lo que quería compartirles. Gracias. Bueno, nuestra última alabanza para finalizar.